Buenas Buenas noches, hermano noches. Evo, ¿cómo estás? Ya te presentamos, pero teníamos un problema de conexión. ¿Cómo estás? Sí, muchas gracias por ese contacto, Radio Caput. Radio Sí, Caput, la caja de Pandora, es nuestro programa. Pandora, qué alegría. Hablo con Marcelo. Exactamente con Marcelo y con Sara. buenas noches. Marcelo Sara. Muchas gracias por este contacto. Aquí estaba viendo el partido Brasil con Uh, Escocia, está ganando Brasil 2-0. Bueno, es una buena noticia. Compañeros de la patria, eso sí, cuando Así. jueguen contra nosotros, bueno, ya ahí se terminó la... Cuando jueguen contra Argentina, sí, Argentina sí. ya cambia la mano. ¿Cómo estás, Pero Evo? qué lindo sería la final de Estados Unidos con Irán. Muy Ah, linda. Bueno, pero eso es una y sí, mirada geopolítica interesante, ¿no? sí, sí. Como Exactamente, Argentina todo con con Irán. Inglaterra. Claro. Así es. Se va a dar eso. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo están ustedes? Queremos tener noticias fidedignas, estuvimos atentos a cómo está el pueblo boliviano en estos días y queríamos saber cuáles eran las últimas novedades. Hoy leíamos en las noticias que han detenido a Vilma Alanoca. ¿Es así? Sí, muchas gracias por este contacto. Ayer, lamentablemente por una instrucción del gobierno nacional, ha sido detenida la hermana Vilma Alanoca, nuestra ex ministra de De Cultura, culpa. ex concejal de la ciudad del Alto. Eh, Era candidata a la vicepresidencia. Si no me inhabilitaban, con seguridad hubiera sido vicepresidente. Ajá. ¿Y cómo se encuentra el Estado en este momento? ¿El estado de excepción se sigue sosteniendo? Hay no es que haya un principio de arreglo, pero sabemos que hubo una negociación. Lamento mucho que algunos dirigentes de la COP y algunos sectores abandonaron, por no decir, traicionaron al pueblo. No ha sido Evo ni las 6 federaciones del trópico de Cochabamba quien convocó a estas movilizaciones. Nosotros, como 6 federaciones, disciplinadamente nos sumamos con una marcha pacífica a la convocatoria de la Central Obrera Boliviana y ha crecido impresionantemente la rebelión. Yo diría una rebelión contra el modelo neoliberal y contra el Estado neocolonial. En mi apreciación, esto hubiera sido triunfo del pueblo. Estado de excepción no tuvo mucha repercusión el primer día, pero algo pasó automáticamente. Sectores abandonaron. No creo que sea por miedo a estado de excepción, sino estamos convencidos, el pueblo está convencido. Lamento mucho la prebenda que origina la traición y la corrupción. Y, sin embargo, pasa unos 2, 3 días, ayer, en el departamento del Beni, la ciudad de Trinidad, los mototaxistas nuevamente movilizados rodeando el gobierno departamental de Beni. Ayer mismo, en algunos barrios, siguen las manifestaciones del sector del transporte. El fondo del problema no está resuelto el tema combustible. Y aún todavía siguen protestas en las distintas ciudades. Inicialmente el gobierno dijo, por tema de cortes de camino o llamado bloqueo de camino, no hubiera combustible. Totalmente falso. Santa Cruz no tenía ningún corte de camino hacia Argentina, tampoco hacia Paraguay. Sin embargo, faltaba combustible durante los conflictos.
ahora que no hay conflicto, problemas en Cochabamba, problemas en La Paz. Entonces, el gobierno no tiene capacidad de resolver el tema combustible llamado últimamente gasolina de basura. Ese tema causó reacción en la población. Levantó la subvención, llegó combustible con color de Coca-Cola y la gente se levanta contra el gobierno. Sin embargo, esta lucha va a seguir. Estaba escuchando distintas informaciones, ¿no? Sobre todo evaluaciones internas para decir quién es el responsable en las fuerzas sociales de abandonar esta lucha. Bien. Sí, ¿y cómo es en este momento, hay muchas, como acá, ¿no? En Argentina han avanzado mucho con las privatizaciones y todo se basa en función de eso, ¿no? La pérdida de derechos, el de financiamiento de todo lo público. No sé si en Bolivia es un caso similar a lo que ocurre acá. La persecución política a los líderes del campo nacional y popular. En este caso, bueno, sabemos que en tu caso hay una persecución política. Esta lucha empieza a partir del golpe de Estado de 2019. Durante el golpe, años del golpe, intentaron proscribir a nuestro movimiento político. No pudieron. Desde Argentina conversé telefónicamente con algunos miembros del Tribunal Supremo Electoral y me decían, tenemos presiones internas y externas para eliminar al MAS y PCP. Yo solo les dije, operen o obren jurídicamente, no políticamente. Salvamos y ganamos las elecciones con Lucho Arce, David Choquebanca. Ahí nos hemos equivocado en dar a Lucho Arce. Llegando al gobierno, Lucho Arce primero se suma a las recetas del Fondo Monetario Internacional, achicar el Estado, un Estado mínimo. Usted sabe muy bien, un Estado mínimo solo regula, sí, y no invierte, pero sobre todo se apega a las políticas de contracción económica. De paso, nos roba la sigla ilegalmente, con magistrados autoprorrogados. No podía entender. Intentan dividirnos en el trópico, no pudieron. Un llamado Hugo Moldis se cree guevarista, es el autor, ¿no? De lo que donde llevó a Lucho Arce. Bueno, intentamos de conseguir, sí, conseguimos 2 siglas prestadas para participar en las elecciones, porque Evo legal y constitucionalmente está habilitado. Pagaron $200,000 para que el Tribunal Supremo Electoral les quite la sigla a 2 partidos políticos. Faltando 2 semanas, un partido que estaba habilitado nos quería prestar la sigla. Y al lucharse, amenaza al dueño del partido con procesos. Realmente dice, yo me retiro, no participa. Y con 2 semanas de campaña con voto nulo, primero el voto nulo, ¿no? Solamente informarles, y esto para la amable audiencia, hermanos argentinos, hermanos bolivianos. Bolivia tiene 343 alcaldías. El gobierno que ha ido con su exministro candidato a la presidencia, que era el gobierno, ministro de gobierno, apenas ganó una alcaldía. Intentó dividirnos con Andrónico Rodríguez. Lamentablemente se ha ido con otro partido de la derecha. 2 alcaldías.
entre Tuto y Dorio Menina, cada uno 35 alcaldías. El actual gobierno gana 92 alcaldías. Y nosotros, con voto nulo, ganamos en 169 alcaldías. Primera fuerza política. Intentan proscribirlo y no pueden. En las subnacionales, faltando 4 horas, con la sigla que tenemos que participar, la inhabilita. Hemos tenido que emigrar cerca a 30 partidos y agrupaciones y logramos conseguir como 130 alcaldías de los 343 alcaldías que tiene Bolivia. Si no inhabilitaba a Morena, tenemos que ir con Morena, por lo menos mínimo deberían tener 200 alcaldías y 4 gobernaciones, apenas ganamos una gobernación. Largo sería importante. Por eso digo, es un Estado neocolonial. No quiere que el movimiento popular, el movimiento indígena en especial, haga política. Desde mi adolescencia hasta mi juventud yo escuchaba decir que los campesinos deben ser apolíticos, que la política del campesino del movimiento indígena es pala de pico en el altiplano y en el oriente boliviano HMH. Hay que romper esa receta del capitalismo. Dijimos, también tenemos derechos políticos. Bueno, eso es... Hicimos nuestro instrumento político. Evo es el primer presidente indígena, primer presidente del Estado plurinacional. Algunos sectores siguen opinando, el mejor presidente de la historia. Yo dije, no quiero sentirme como el mejor presidente de la historia, pero los 14 años a la cabeza del movimiento indígena es 14 años la mejor época de la historia de Bolivia. Nadie desconoce. Todos saludan, respetan este hecho, ¿no? Entonces, acá, ¿qué quiere el actual gobierno? Totalmente a privatizar servicios básicos. Antes de que se haga presidente, de teléfonos pagábamos a los italianos, de energía a los ingleses, a los noruegos, a los españoles, de la luz, de energía. Evitamos la privatización del agua. Del 100% de ingresos del gas, 82% para extranjeros, 18% para los bolivianos. Todos cambiamos eso. Ahora quiere volver nuevamente a privatizar. Ahí se levanta el pueblo. Por eso digo, es una rebelión contra el modelo neoliberal. Todavía no están privatizando. Se paró. En diciembre emitió un decreto supremo 5503, libre contratación. Pero sigue aplicando. Enero hicimos aprobar, pero sigue aplicando la libre contratación del sector obrero. Libre importación, sigue aplicando la libre importación, supuestamente había cambiado. En su decreto supremo 5503 de diciembre dijeron que en junio iba a haber otro gasolinazo. Ahora en algunas estaciones de servicio ya está vendiéndose en 15 bolivianos litros de gasolina. Antes era 3, me dijeron 3.8%, 8 centavos. Evo, le hago una pregunta. ¿Y qué pasa con respecto a la hoja de coca? Que había leído ahí por ahí también que usted decía que, digamos, entregar eso es pérdida de soberanía. Pero ¿qué es lo que están queriendo hacer con ese tema? ¿También están vendiendo campos, hectáreas donde se siembra? ¿Qué es lo que pasa? A ver... O quizás es un concepto que entendí mal. Sí, no. A ver, en el marco de Doctrina Monroy, de 1823, espero no equivocarme, primero en 1845 implementan la llamada Guerra Fría. Después viene, cuando el pueblo se rebelan contra estas políticas de Doctrina Monroy, surgen gobiernos del pueblo, viene Plan Cóndor. Después de que recuperamos la democracia, viene
la guerra contra el terrorismo. Para el capitalismo, todos los movimientos sociales somos terroristas. Después inventan la guerra contra el narcotráfico. Sí. Narcotráfico muy parecido a lo que van haciendo en cada como, uno de nuestros países. como un instrumento geopolítico, de control geopolítico. Solamente pongo un ejemplo. Un expresidente de Honduras, 40 años condenado a la cárcel. Donald Trump la indulta. Yo en varios foros internacionales había planteado eliminar el secreto bancario. Sin embargo, no implementan desde el norte ni los paraísos fiscales para investigar. Yo no veo desde el norte lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, responsablemente luchamos, dijimos, evidentemente nuestra hoja de coca desvían a un problema ilegal. Dijimos, no puede haber libre cultivo de coca, tampoco cero de coca, porque hay consumo legal de la hoja de coca. Claro. El norte argentino consume bastante coca, que es legal el consumo de la hoja de coca del norte argentino, pero todavía es ilegal la importación. Entonces, claro, totalmente demostrado científicamente, la hoja de coca en su estado natural es salud, medicina, alimento, como demuestran inclusive la Universidad Harvard de Estados Unidos. Aquí racionalizamos. Por familia cultivamos 40 por 40. Repito, que una parte desvía nuestra hoja de coca. Porque yo decía que defender la hoja de coca es defender la soberanía. Que sobre pretexto de lucha contra el narcotráfico, base militar acá en Chimoré, cerca de donde estoy. Y nosotros hemos visto de cerca, soy testigo personal, cómo los norteamericanos nos metían bala por tierra y aire. Cuando digo por aire, de sus helicópteros. Entonces, cuando defendíamos la hoja de coca, decíamos, fuera miembros de Estados Unidos, fuera el Comando Sur de Estados Unidos, fuera la DEA, cerrar la base militar. Y evidentemente defender la hoja de coca es defender la soberanía legislativa del pueblo boliviano. Por ahora está racionalizado y si hay un excedente, pues hay una comisión, una reunión que regula permanentemente, reduce y controla los catos de coca. Por ahora no es mucho problema el tema de la hoja de coca. Y nosotros pedimos hacer más presupuestos para la lucha contra el narcotráfico. Tal vez en otros lugares zonas ilegales hayan cultivos de coca. Mira cómo entra la cocaína del Perú, cómo cerrar la frontera con Perú. Claro. Estos días he escuchado narcomaderas en Brasil, narcomaderas en Chile, ya 3 veces en gestión. Antes nunca había escuchado narcomaderas que habían caído en Chile. Sin embargo, esas maderas salen de Benipanto. Pero ABT, Autoridad de Bosques, es el que da licencia, autoriza para la exportación de madera. Yo dije públicamente que digan, el ABT depende del Ministerio de Planificación, que diga a quién autorizó exportar madera. No dice nada hasta ahora. Entonces yo puedo pensar que es del gobierno, por eso no dice nada. Porque si bien no ha caído en Bolivia, ha caído en el exterior, pero sí el gobierno autorizó la exportación de madera. Esa madera tiene el dueño de una empresa y no dice nada. Sin embargo, nos acusa de narcoterrorismo, cuando lamentablemente nos da mucha vergüenza, yo diría a los bolivianos, que tenemos un gobierno narco. Llega la idea, más narcotráfico en Bolivia. Y todos saben. Sin embargo, compañeras, compañeros que me escuchan, el narcoterrorismo sustituye al comunismo. Antes nos acusaban comunistas, ahora narcoterroristas. Antes había Alianza del Pacífico para enfrentar al gobierno de izquierda, al gobierno de los pueblos.
ha desaparecido. Organizó un grupo de Lima para combatir a Chávez, a Maduro. Tampoco hay. Pero ahora organizan Escudo de las Américas. Estados Unidos, los 11, 12 presidentes de la derecha, incluido el presidente de Argentina, Sí. para combatir el narcoterrorismo, no solo en Bolivia, sino en toda América Latina. Entonces, y para mí sigue vigente el Plan Cóndor. Pero ¿quién ahora implementa, quién aplica, quién ejecuta el Plan Cóndor? Ya no son como en las décadas 60, 70, parte del 80, los coroneles y generales. Ahora son jueces y fiscales. Pero al ver lo que está pasando en Perú y en Colombia, lo que pasó en Honduras, yo me doy cuenta que ejecuta ahora el Plan Cóndor son los tribunales electorales. Esta es la situación de América Latina. Y aquí estamos enfrentando esa intromisión externa con estos falsos argumentos de lucha que luchan contra el narcoterrorismo. Una alianza político-militar sobre pretexto de dar seguridad. En el fondo, como adueñarse, como siempre, de nuestros recursos naturales. En pleno conflicto, el gobierno boliviano seguía firmando acuerdos con Estados Unidos. Solamente le digo, el secretario de Guerra, hasta enero se llamaba secretario de Defensa, ahora se llama secretario de Guerra de Estados Unidos, un tal Pete, que dijo el 7 de mayo, o 5 de mayo, perdón, textual, Estados Unidos está atento a lo que sucede en Bolivia y no permitirán el derrocamiento de su aliado Rodrigo Paz, con quien ya tiene varios acuerdos energéticos y mineros firmados. Energético libre, litio, tierras raras. Puedo leer varios documentos de estos. Tenemos ahí documentación. Acuerdos firmados, memorando con Estados Unidos para minerales críticos, litio y tierras raras. Si el pueblo se levanta para defender, ahora es la puseta, ¿no? Públicamente se compromete a no privatizar, pero en los hechos sigue por debajo implementando. Y esto puede ser cualquier momento, ¿no? Si el gobierno tiene ese plan de ejecutar la privatización de servicios básicos, los recursos naturales y también salud y educación. Ahora, por ahora, ese tema de la lucha por evitar la privatización es como un empate, ¿no? Se compromete públicamente, no está implementando, pero sabemos que los compromisos ante el Fondo Monetario Internacional, usted sabe bien que el Fondo Monetario Internacional condiciona cualquier crédito. Acá son 4 condiciones para dar crédito a Bolivia. Primero, que el déficit fiscal no puede estar por encima del 7%, pero ahora está por más del 10% ya. Se estimado, que el mismo Banco Mundial estima eso. Segundo, acabar con todas las subvenciones. Se entiende hasta bonos y rentas. Son recetas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que enfrenta al capitalismo. Tercero, ya el tipo de cambio, la devaluación. Después de este estado de excepción, ya anunció, ¿no? Y cuarto, privatización de todas las empresas públicas. Y por eso, si intenta, la batalla va a continuar en Bolivia. Tiene que continuar. Y una pregunta así que nos hacíamos cuando armábamos un poco el programa es, y escuchándolo, sentimos como que en algunas situaciones es calcado lo que pasa en el pueblo boliviano y lo que pasa en Argentina y en otros países, como decía usted, ¿no? Que digamos es el mismo fenómeno que se va dando para aplacar a los pueblos y hacernos creer que hay ciudadanos de primera clase y de segunda o de última también, ¿no? Y
¿Qué piensa usted después de haber vivido esos 15 años, que nosotros le decimos a la época de Néstor y Cristina, la década ganada, ¿no? Ustedes tuvieron quizás un periodo un poco más largo para brillar. ¿Qué le pasa a nuestros pueblos que pegan ese volantazo? Incluso lo vemos en los dirigentes, ¿no? Que se presentan como con ideas de izquierda y terminan manifestando los deseos de la derecha rancia de cada país. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Y qué le falta a los gobiernos populares para sellar un pacto con el pueblo, que crean en el proyecto y no tengamos siempre un 25, un 30% que varía y destruye el proyecto popular y nacional, ¿no? Yo puedo más confesar sobre Bolivia. En 2005 gané con 54%. Empecé a implementar programas sociales, temas económicos, y cambiamos la historia de Bolivia. Gané con 3 propuestas las elecciones en mi primera gestión. En lo político, la refundación; en lo económico, la nacionalización; y lo social, la redistribución de la riqueza. Lo político, la refundación de Bolivia. Acabamos con ese Estado colonial, República colonial, y contamos con el primer Estado plurinacional. ¿Qué es la plurinacionalidad para mí? Es la unidad en la diversidad. Y unidos enfrentamos la adversidad, pero con principios y valores, con proyectos, programas del pueblo. En Bolivia hay una diversidad cultural. Esa diversidad cultural es la riqueza de nuestra identidad, de nuestra dignidad. La plurinacionalidad es la unidad entre originarios contemporáneos y originarios milenarios. El movimiento indígena no discrimina, no aísla. Y en lo económico, la nacionalización, repito, nacionalizamos no solamente los servicios básicos, sino también los recursos naturales. Y la redistribución de la riqueza. Hemos creado varios programas sociales. Cuando llegué, 38% de extrema pobreza, yo dejé con 12%. El plan rumbo al bicentenario era 0% de extrema pobreza. La redistribución. Todos ganamos. Había un movimiento económico, ¿no? Después, con la nueva constitución, gané con 64%. Después gané 61%. Y en 2019 gané con una diferencia de 10%, bajé menos del 50%, pero ahí en primera vuelta, ahí viene el golpe de Estado. Financiado por Estados Unidos, por Elon Musk de Tesla. Públicamente dijeron, todo por el litio. Un golpe del gringo al indio, del imperio al pueblo. Un golpe a nuestro modelo económico. Yo me he convencido, digo, con un poquito de experiencia como expresidente, el capitalismo no permite, no acepta que haya otro modelo económico mejor que el modelo económico implementado por el neoliberalismo. Y tercero, nosotros planificamos un plan de industrializar solos como Estado, rumbo a 2030, 41 plantas. Ahí viene el golpe contra el litio. Entonces, Son golpes. Las derechas, así como de Brasil, de Argentina, el gobierno de derecha, apoyando el golpe de Estado. Creo que hay algunas demandas. De Inglaterra, de Estados Unidos, confiesan públicamente que invirtieron para el golpe de Estado, todo por el litio. Ahora esa lucha sigue. Entonces, qué lindo sería retomar. Y no hay que perder la esperanza, estoy convencido. Esto no va a durar mucho tiempo. Lo más importante, unidad por la parte grande, unidad de los distintos sectores sociales. Unidad sin ambiciones personales ni de grupo. Yo diría sin roscas, esa es mi experiencia.
Cuando uno apuesta por la patria, se hace. Usted sabe, yo llegué a la presidencia sin formación académica, gracias a la verdad, gracias a la honestidad, gracias a la sinceridad, y sobre todo hice política por la patria, no por la plata. Lamentablemente algunos oportunistas que tenemos también en nuestras filas, pues esos oportunistas no tienen patria, no tienen principios ni valores, solo tienen precio. ¿Cómo superar esa mentalidad de algunos grupos? Entonces, lo que vemos en este momento, los presidentes de escudo de Américas, ¿qué imagen tienen? Lo tengo aquí, por ejemplo, en 6 meses de gestión, se lo dio Atlas Electoral hace 3 semanas. Resultado de nuestra encuesta de percepción ciudadana sobre el desempeño del presidente Rodrigo Paz. No opina 6%, aprueba 16%, desaprueba 78%. Otra encuesta, hace 2 semanas, positivo 13%, negativo 82%. De ahí también por ahí alguna encuesta de Argentina. Más del 70% desaprueba el presidente de Argentina. Sí. Después de que secuestraron al hermano presidente Maduro, una encuesta, Maduro tenía más apoyo que Donald Trump en Estados Unidos. Otra encuesta, 75% estadounidenses piden la destitución de Donald Trump. Entonces, por eso tengo mucha fe, mucha esperanza. Ahora sea que no dure esta etapa. Y los pueblos se levantan, que es importante estar junto al pueblo, y unidad sobre todo de distintos sectores sociales, clase media, patriota, intelectuales, profesionales, artistas, deportistas. Hablando del deporte, ojalá Argentina llegue a la final mundial de su gran deseo. Hasta ahora vamos bien. Todos por la patria y ahora otra vez a mi amada Bolivia la vamos a tener un estado mendigo. Cuando yo llegué en 2005 en un estado limosnero, 14 años con dignidad, con frente altiva, para decir, sí, somos un país digno y soberano. Evo, ¿te gustaría mandarle un mensaje a Cristina? No, tengo mucho respeto, mucha admiración, mucho cariño a la hermana Cristina. Primero, hermano Néstor Kirchner, cuando estaba presidente, yo gané. Y ni se imaginan algunas enseñanzas en temas de inversión pública. Y cuando yo nacionalicé los hidrocarburos, las petroleras decían, no vamos a invertir en Bolivia, no vamos a invertir en Bolivia. Me llamó hermano presidente Néstor Kirchner. Me dice, Evo, convoca una conferencia de prensa, vamos a conversar telefónicamente. Bueno, convoco, viene a la oficina de prensa, me llama, nos llamamos, dice, si las empresas no van a invertir, Evo, no se preocupe, Argentina va a invertir. Y basta, con eso tapamos. Nunca más hablaron de que no van a invertir. Ese recuerdo tengo. Y con la hermana Cristina, debatiendo programas sociales. Una vez, bueno, nosotros no somos productores mucho de trigo. Yo llamé a la hermana Cristina, tienes que venderme trigo, harina, aquí me está faltando trigo, harina para el pan. Pero Evo, yo tengo contratos para exportar a otros países. Hermana, te pido por favor, creo que al día siguiente ya estaba listo la harina para rumbo a Bolivia, ¿no? Solidariamente, ayudamos conjuntamente. Por eso recuerdo muchos de estos trabajos que hicimos. Un saludo a la hermana Cristina, mucha fuerza. Ella es víctima del Plan Cóndor que implementa los jueces fiscales. El caso mío igual. Exacto. Mira, Lucho Arce obliga un suboficial de la Policía Nacional en servicio activo para que me presente como una demanda por trata. Las semanas pasadas, la supuesta víctima presenta un memorial al juez de sentencia. Dice, nunca soy víctima de nadie. Nunca hubo trata.
debe cerrarse. No hay víctima, por tanto no hay delito. Tampoco hubo debido proceso. Una acción netamente política. Solo para campaña mediática. Bueno, aquí el pueblo sabe, el pueblo ya no cree. ¿Por qué inventan eso? Porque no encuentran corrupción Evo. No encuentran con Evo con el narcotráfico. Durante el año del golpe me investigaron. Estoy seguro con Estados Unidos no encuentran de corrupción ligado al narcotráfico y usan esa supuesta trata y tráfico. Pero, y ahí otra vez digo, ojalá sea cuestión de tiempo. Ahora tengo información que, que otro memorial, la supuesta víctima, pidiendo al fiscal de Tarija cerrar. Como no ha sido víctima, como no hay retrato, antes de cerrar, y tampoco lo hace. Y solo lo usan por una cuestión mediática. Esas son acciones que están haciendo. Por eso, repito, reitero una vez más, el Plan Cóndor ahora ejecuta a los jueces y fiscales. Somos víctimas, hermana Cristina, hermano Correa, inclusive hermano Lugo, en Paraguay. Lula también. Lula. Y eso, nosotros, los movimientos sociales, los movimientos populares, deben tener claridad sobre ese tema para saber quiénes son los enemigos de la gente humilde, de la gente pobre, que no quieren ni paz con justicia social, menos defienden la vida. Por tanto, no hay políticas para el ser humano. Bueno, ¿cómo estamos? Bueno, la verdad, Evo, que te agradecemos infinitamente esta comunicación, que nos hayas dado un panorama tan claro sobre la situación que ocurre tanto en tu país como en Latinoamérica. Nosotros también compartimos la mirada y bueno, la verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos por esta comunicación. Es tu casa, tenés las puertas abiertas y acá Sara tiene una preguntita más y, la pregunta y te final. liberamos. La pregunta final. Nuestro programa construye un instructivo para los revolucionarios del amor y bueno, en nuestra invitación entendemos que lo sos y queremos saber cuál es ese motor que tira para adelante y te hace seguir peleándola todos los días por el pueblo y para que nos instruyas y nos des esa fuerza para seguir adelante. En mi experiencia, desde el momento que me eligieron como dirigente sindical, ya después como dirigente de un movimiento político para ir a las elecciones, nunca rendirse ni venderse. Bien. Siempre estar con el pueblo. Y recoger programas sociales del movimiento popular, la gente humilde. La elección para mí no es solamente el día de elección. La democracia no se practica solamente el día de elección, sino todos los días. Reunión con sectores sociales, escuchar sus demandas, convertir en programas sociales, sus propuestas económicas en políticas económicas, buscar cierto equilibrio dentro de la sociedad y sobre todo más inversión para el movimiento popular, respetando al sector privado, que es tan importante. En Bolivia tenemos una constitución que garantiza la propiedad privada. Es un derecho tener propiedad privada, industrias, fábricas, derecho garantizado por constitución. Pero también garantiza a los obreros que trabajan. Cuando estaba de presidente, cuando el crecimiento económico era sobre 4.5%, doble aguinaldo para obreros del sector privado, obreros del sector del Estado. Eso inyecta movimiento económico al pueblo. Cuando hay movimiento económico, todos trabajan. Acá todavía siguen recordando. Y me dicen, Evo, cuando estaba de presidente, me decía un comerciante, no había tiempo para comer, era vender. Otro compañero me dice, Evo, cuando estaba de presidente, no había tiempo para ganar plata.
hay movimiento económico. Pero cuando los gobiernos de la derecha se acogen a las políticas de contracción económica y a la receta del capitalismo, ¿qué movimiento económico? Aquí, por ejemplo, la gente humilde, ahora, lo que nunca está abandonando Bolivia, se va a Chile, Argentina, creo que muy poca Argentina, a Brasil, se van a Europa, a España, a Estados Unidos. Esa gente humilde va a trabajar, porque el humilde boliviano es más conocido como honesto y trabajador. Su pequeña ganancia manda a Bolivia. Pero el empresario, estos originarios, algunos originarios contemporáneos, algunos son croatas, perdone que diga eso, ¿no? Usan a Bolivia para robar, para saquear, hacer plata, y su plata se lo lleva a paraísos fiscales. ¿Cómo es eso? Esa es nuestra profunda diferencia. Así es boliviano, sí es boliviano, legalmente. Todas sus utilidades deben invertir en Bolivia y no llevárselo a los paraísos fiscales. La gente humilde trae su platita acá, después de ganar, en todas partes. Creo que llegan cerca a 2.000 millones de dólares al año. Pero unos pocos solo llevan fuera de Bolivia. Ese debate tenemos públicamente. Y cuando decimos la verdad, somos amenazados de narcoterroristas, de pedófilos, ¿no? Según dice que me están haciendo investigar tema de narcotráfico en Estados Unidos. Saben que Evo no está metido en narcotráfico. Acuden a Estados Unidos. Hasta el momento estaba leyendo alguna nota de prensa y no voy a encontrar nada. Tantos intentaron. Entonces, para mí es más importante estar con el pueblo. La democracia se practica cada día. Esa es mi experiencia desde la presidencia. Entonces, solo pedirles, ¿no?, más unidad, más esfuerzo, más compromiso con la gente humilde para buscar cierta igualdad entre hermanos de la patria grande. Muchas gracias, un saludo a todos y a todos. Hasta pronto. Cualquier momento nos comunicamos, hermana. Muchas gracias. Hermana y hermanos que me conversan, Marcelo y Sara. Hasta pronto. Un fuerte Gracias, abrazo. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Adiós. Chao. Adiós. Gracias. Bueno, Le dedicamos un tema. sí, vamos a Y con dedicarle eso nos un vamos. tema que tiene que ver con Bolivia. A ver, y ya nos Ya queda, estamos ya estamos en el ya está cierre. Gonzalo, Dale. ¿no? Bueno, vamos con el tema para Evo. Bueno, hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Chau, Ayet, Mientras lo hasta el esperamos miércoles. a Gonzalo. Buena Chau. semana. Chau, chau. Viva mi patria Bolivia, una gran nación. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Esta canción que yo canto, la brindo con amor. A mi patria Bolivia, que quiero con pasión. A mi patria Bolivia, que quiero con pasión. La llevo en mi corazón y le doy mi inspiración. Quiero mi patria Bolivia como la quiero yo. Quiero mi patria Bolivia como la quiero yo. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Quiero mi patria Bolivia como la quiero yo. Vamos con esa caquita. Viva mi patria Bolivia, una gran nación. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Por ella
patria Bolivia, como la quiero yo. Quiera mi patria Bolivia, como la quiero yo.